Pichincha Universal. 7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos. Saludamos a esta hora al economista Carlos de la Torre, analista económico y exministro de Finanzas. ¿Cómo está, doctor economista de la Torre? Buenos días. Bienvenido. Finalmente llegó a la Asamblea Nacional este proyecto gubernamental denominado de Defensa de la Dolarización, que busca, entre otras cosas, dicho por los mismos voceros gubernamentales, evitar que un futuro gobierno utilice las reservas del Banco Central para lo que se le ocurra, como dice el gobierno. Mientras tanto, en otros sectores se asegura que lo que busca este proyecto es privatizar el Banco Central, entregar el directorio de este instituto emisor, antes instituto emisor, al sector privado, administración del sector privado. Ya se conocen algunos puntos de este cuerpo legal. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cuál es su valoración sobre esta normativa? Bueno, Licenia, muy buenos días. Alexis, un saludo muy especial a todos quienes nos están acompañando. ¿Qué pensaríamos los ecuatorianos si en algún momento viene un proyecto de ley para independizar o darle autonomía a nuestra Cancillería bajo el argumento de que la política exterior del Ecuador tiene que ser independiente del Ejecutivo? Es más o menos lo mismo en materia monetaria lo que están planteando quienes proponen este proyecto de ley, que no es más que entregar el control del Banco Central y la política monetaria al sector privado, principalmente a banqueros privados, para que ellos puedan manejar ya absolutamente todo el sistema de pagos del país y principalmente también toda la conexión que tiene el sistema de pagos con el exterior a través de las reservas internacionales. Economista, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted, como siempre. ¿Cómo entender el momento, además, en que presentan o envían este proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Estamos en medio de un proceso electoral, vamos a una segunda vuelta y en apariencia la centroderecha o la derecha se quedaría fuera de esa segunda vuelta. Entonces, ¿cuánto le puede interesar a, por ejemplo, Guillermo Lasso, que es banquero, en caso de que se quede fuera del balotaje, que este proyecto de ley se apruebe en los 30 días que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución? Bueno, es evidente que detrás también hay una intencionalidad política por una simple razón. El Banco Central del Ecuador es el agente financiero del Estado ecuatoriano. Es la entidad que maneja todos los recursos de las entidades del Estado, no solo del Estado central, sino de los GATS, las empresas públicas y la seguridad social, y es la entidad a través de la cual se hacen los cobros y pagos de todo el Estado ecuatoriano, nacionales e internacionales. Imaginémonos controlado este actor tan importante que es el Banco Central por la banca privada, el poder político que se le estaría transfiriendo al directorio del Banco Central, que estaría sin duda conformado, como nos plantea el proyecto de ley, por profesionales técnicos que no van a venir de ningún otro sector, sino de la propia banca privada. Así que esto genera un problema también político en el sentido de que estas autoridades que obedecerían a intereses particulares tendrían un poder enorme, porque por ellas pasarían las decisiones inclusive del uso o no uso de recursos públicos del Estado ecuatoriano. Economista de la Torre, lo que tiene que ver con la conformación de esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera, que será un órgano, dice el proyecto de ley, independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse las entidades financieras de valores y seguros, así como formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera. Esto traducido a un idioma común y corriente para que el ciudadano lo pueda entender, ¿en qué consiste y cuál es el riesgo? Bueno, a ver, básicamente hay dos elementos que yo quiero resaltar que están en el proyecto de ley y que se esconden tras todas estas palabras que suenan bonitas. También hay que decir que cuando un estafador quiere cometer su delito, ¿qué es lo que hace? Le convence a la víctima de que va a obtener beneficios. Eso es lo que están haciendo, es una estafa, así, con esas palabras. Hay dos elementos. Primero, la conformación de este directorio que estará con personas, comprendido con personas que tendrán un currículum afín a las actividades financieras y que será nombrado a partir de ternas que propondrá el Ejecutivo, es decir, un grupo de notables, ¿ya? Como ya hemos visto, estas juntas de notables a dónde nos han llevado. Pero hay otro elemento que es importante
que es el hecho de que se pretende ya echar mano a las reservas internacionales, porque se quiere volver al esquema que se tuvo cuando empezó la dolarización hasta la ley hasta el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014, que era el esquema de los 4 balances, que en definitiva lo que quiere decir este esquema o cómo opera es que los recursos de las reservas internacionales del Banco Central, que son los recursos líquidos que se generan desde los depósitos, tanto del gobierno central, de los GATS, de la seguridad social, de las empresas públicas y también del sistema financiero público y privado. Es decir, los depósitos de todos estos actores o parte de los depósitos de todos estos actores conforman las reservas internacionales. Pero su utilización estaría definida en orden de prelación, es decir, tendría prioridad la banca privada para el acceso a esos recursos que son de todos estos actores. Es decir, en una situación en que se requiera liquidez de parte de los diversos actores de la economía, esa liquidez estaría al alcance primero de la banca privada, pero es dinero de la caja fiscal, dinero de los GATS, dinero de la seguridad social y de las empresas públicas también. Ahora, hay que entender para qué se utilizan los recursos de las reservas, para qué utiliza el sistema financiero los recursos de las reservas internacionales del Banco Central. Para 2 cosas: para hacer pagos al exterior o transferencias al exterior, o para demandar dinero físico para el uso interno en el país. Es decir, si un banco privado necesita más dinero físico en sus bóvedas porque demandan sus clientes, retira de los depósitos que tiene en el Banco Central, pero el Banco Central a su vez retira de las reservas internacionales de ese dinero físico. Y segundo, si un banco privado a cuenta de sus clientes paga al exterior por importaciones o por transferencias al exterior, que es justamente un espacio por donde se puede dar fuga de capitales, se utilizan recursos de las reservas. Es decir, lo que se les estaría entregando a los bancos privados es la posibilidad de utilizar recursos de todos los otros actores, donde están los actores públicos. ¿Para qué? Para que puedan sacar la plata del país. Es decir, les vamos a subsidiar todos los ecuatorianos la posibilidad de que saquen el dinero del país, y esto sumado a una posible eliminación del impuesto a la salida de divisas, que también ya nos ha anunciado el ministro de Finanzas en un posible proyecto de reforma tributaria. Es decir, con eso se configura el escenario ideal para ahí sí atentar contra la estabilidad de la dolarización. Como está planteado entonces este proyecto económico urgente, economista de la Torre, lo que implicaría es que vamos a ir hacia un modelo más de manejo discrecional de no solo el Banco Central, sino todas las responsabilidades que tiene esta entidad, como es, por ejemplo, el manejo de esos recursos. Vamos a ver, digamos, un gobierno como el que tenemos actualmente, que priorizó, por ejemplo, la renegociación de una deuda en medio de una pandemia cuando se necesitaba, no sé, pues repotenciar hospitales o casas de salud. Ya veríamos hacia dónde va en caso de otro tipo de catástrofe como la del 2016, por ejemplo. Bueno, efectivamente, yo incluso añadiría, a ver, ¿qué es lo que ha pasado desde el año 2018 en materia económica en relación a la normativa que se ha ido promulgando? Acordémonos, en agosto de 2018, la famosa Ley de Fomento Productivo. Lindo nombre, pero ¿qué producción ha fomentado? Ha destrozado completamente la capacidad de consumo y, por tanto, la producción de los ecuatorianos. Las cifras dan cuenta de eso. Una ley de ayuda humanitaria de mayo del año 2020. Es la ley más antihumana que pueda existir, y ya estamos sintiendo los efectos con más desempleo y reducción de los salarios. También la famosa ley de simplicidad tributaria, que ha generado que se le cobre 2% de impuesto a la renta sobre los ingresos brutos a quienes, a los pequeñitos. Ahora, esta ley de defensa de la dolarización, ¿qué nos dice en esa línea? Que no va a depender para nada la dolarización, y todo lo contrario, lo que va a permitir es literalmente el uso de las reservas internacionales de todos los ecuatorianos por parte de un sector específico que ha venido beneficiándose en gran medida en estos últimos años, y particularmente en el entorno de la crisis sanitaria, a través de negocios importantísimos, inclusive a nivel internacional, con los mismos bonos soberanos de deuda externa del Ecuador. Estos anticipos de pago de deuda, todas estas jugadas que alteraron los precios internacionales de nuestros bonos, y la renegociación, ¿en qué derivó? En grandes negocios a nivel internacional, en las bolsas de valores. ¿Y de quiénes? De quienes tienen muchos recursos, son ecuatorianos
y esos recursos los tienen afuera. ¿Quiénes son los que pueden manejar ese tipo de negocios? El sistema bancario privado ecuatoriano. Economista de la Torre, yo quisiera una ampliación de lo que usted me dijo hace un par de minutos en el sentido de que con dinero público, con dinero de todos los ecuatorianos a través del Banco Central, se prestaría al sector privado para que los saquen al exterior. ¿Cómo se va a dar esto en caso de que se apruebe esta ley? Ya, a ver, es justamente el orden de prelación de las reservas o los 4 balances, como se llamaba anteriormente. ¿Sí? Las reservas internacionales viene a ser el dinero contante y sonante que tiene muy líquido el Banco Central a partir de todititos los depósitos que recibe esta entidad. Es como un banco comercial, ¿no? Los depositantes dejamos nuestro dinero en nuestras cuentas y una parte de ese dinero los bancos comerciales tienen literalmente monedas y billetes en bóvedas. ¿Por qué? Porque se necesita para su operación con efectivo, porque hay clientes que retiran dinero en efectivo para sus necesidades, se necesita alimentar los cajeros automáticos. El Banco Central opera más o menos de la misma manera y tiene parte de sus activos en dinero muy líquido, ¿ya? Una parte también de eso es dinero físico en efectivo, en bóvedas en el Banco Central, y otra parte son depósitos que tienen el Banco Central en el exterior. ¿Para qué sirven estos recursos de las reservas internacionales? Para 2 cosas. Cualquier actor público o privado que transfiera dinero al exterior va a terminar ocupando los recursos de esas reservas, esos depósitos del Banco Central, para poder hacer la transferencia al exterior. Y 2, para poder disponer de dinero físico internamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esas reservas se utiliza priorizándolas para la banca privada, ¿qué quiere decir? Que las transferencias que la banca privada haga al exterior tendrán prioridad sobre el uso de esos recursos por parte de los otros dueños, que son principalmente entidades del Estado ecuatoriano. Seguridad Social, el ISA, ahí está la plata del ISA, parte de la plata del ISA. Ahí está la caja fiscal, ahí están las cuentas de todos los GATS y de todas las empresas públicas. Es decir, si es que hubiese una intención de la banca privada de sacar recursos masivamente del país, ellos tendrían acceso a las reservas internacionales porque tendrían el primer orden, el primer lugar en el orden de prelación del uso de esas reservas. Es decir, el resto tendrían que esperar si es que queda dinero para poder hacer uso de ese dinero en función de sus necesidades, porque la banca tendría la prioridad, el primer lugar. Como está pasando en este momento, economista. Como está pasando en este momento, donde a los GAT les deben 2.000 millones de dólares, tenemos las reservas con más de 7.000 millones, pero que los municipios y las prefecturas y juntas parroquiales sigan pasando hambre. Eso es más grave todavía, porque son recursos de la caja fiscal que deberían pasar a las cuentas de los GATS y encima más están represados en la caja fiscal y también contribuyendo a inflar las reservas internacionales. Ojo, que en medio de una crisis económica que ya es catástrofe humanitaria con lo de la pandemia, a fines de diciembre del 2020 las reservas internacionales del país alcanzaron un récord histórico de 7.300 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que los recursos que hemos recibido de los créditos internacionales, principalmente del Fondo Monetario, han quedado represados en las cuentas del Banco Central del Ecuador y no han sido utilizados para los objetivos que nos han indicado, que son fundamentalmente la reactivación de la economía ecuatoriana. Así que no es solo que se estaría aprobando un proyecto de ley que le entrega literalmente el control del Banco Central y las reservas a la banca privada, sino que se le está entregando con un nivel de reservas supremamente alto en relación a lo que ha sido la historia reciente del país. Es decir, se les entrega no solo la institución, sino que se la entrega con todos los recursos a disposición de este sector privilegiado de la economía nacional. Economista de la Torre, esta es ley enviada por un gobierno que tiene muy poco tiempo ya de gestión por cumplir, que tiene una escasa aceptación, escasa credibilidad, que no tiene legitimidad ya en este último tramo de su gestión. Enviado este proyecto y frente a esto, ¿qué deberían hacer los finalistas de la primera vuelta electoral, en este caso el señor Arauz, el señor Yacu Pérez o el señor Lazo, cualquiera de los dos o los tres frente a este proyecto de ley?
Porque incluso el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que está abierto a hablar de sus acuerdos con el futuro presidente. ¿Cuál debería ser la posición de los tres candidatos presidenciales que han obtenido la mayor votación frente a este proyecto de ley? Porque finalmente les va a afectar a cualquiera de ellos que gane en la segunda vuelta durante su gestión. Bueno, la posición obvia, si el interés es trabajar en función del país, es que este proyecto de ley sea archivado por la Asamblea. Y el candidato Andrés Arauz ha tenido ya históricamente una posición muy clara desde hace más de un año, cuando se quiso promover la misma iniciativa de privatización del Banco Central, con la que se llamó la Ley de Fortalecimiento de la Dolarización, que fue archivada en noviembre de 2019, y a través del Observatorio de la Dolarización se han publicado artículos y posiciones muy claras que corresponden a esta candidatura. Y aquí también cabe entender una cosa: estamos ya en la salida de un gobierno en una situación de catástrofe, y es casi como cuando se producen esas catástrofes, un terremoto, un huracán, y vemos en la televisión los saqueadores que aprovechan para llevarse lo que se pueda cuando ya no hay ni ley ni orden. Desgraciadamente estamos casi en una situación de ese tipo, en la que estamos viendo no solo este intento de llevarse el Banco Central del Ecuador, sino que también se ha firmado un convenio con un banco de inversiones de los Estados Unidos, y detrás estaría ya la privatización de importantes activos del Estado, entre esos la CNT, Sopladora, Coca-Cola, Sinter. Es decir, aquí es un lleve lo que pueda, y eso es algo realmente tremendo, porque le va a dejar totalmente desplumado al Estado ecuatoriano, a la economía y a todo el país, para que cuando el siguiente gobierno se haga cargo no le quede sino recoger las cenizas. Ahora, yo le planteaba hace un momento el escenario, ¿no?, en el que el gobierno nacional envía este proyecto económico urgente, que es el de la coyuntura de una elección presidencial que no se ha definido todavía. Vamos al 11 de abril, a segunda vuelta electoral. Y así como el gobierno envía esto, como digo, una suerte también de presión para la clase política, quizás también para el propio Consejo Nacional Electoral, vemos cómo los mercados han empezado a fluctuar, ¿no? Ahí vimos ayer algunas noticias que nos llegaban desde afuera y que ubican ya al Ecuador con un elevado riesgo país, una vez que se confirmaría que los dos candidatos que no pertenecen a las corrientes de centro derecha serían los finalistas. ¿Cómo influye esto también, tanto en la economía, para bien o para mal, como en lo político, economista? Bueno, esas movidas de Wall Street son habituales frente a los vaivenes políticos de nuestros países. En el caso actual, en que el Ecuador ya tiene cerradas las puertas al financiamiento convencional a través de colocación de bonos soberanos o acceso a créditos de banca internacional, ahora el riesgo país ya no viene a ser relevante en el sentido de que podría afectar nuestros costos financieros, cuando estamos literalmente agarrados del cuello por los multilaterales, principalmente por el Fondo Monetario Internacional. Esos juegos que se dan a nivel de estas bolsas de valores internacionales, con el riesgo país que sube, que baja, con los inversionistas asustados, eso lo que genera es ganancias y pérdidas entre los inversionistas que son tenedores de los bonos soberanos a nivel internacional, que no nos afecta en lo más mínimo en la operación interna, a menos que necesitemos recurrir a financiamiento externo que no sea de multilaterales, cosa que está muy lejana dada la situación tan dramática de la economía y del manejo tan deplorable que han hecho las autoridades económicas en este último tiempo. Es decir, es algo en lo que no tenemos que tenerle mucha preocupación, excepto algún actor privado que esté recibiendo financiamiento del exterior, que podría verse afectado en esta coyuntura. Pero cuando tengamos ya un gobierno que plantee las cosas claras, y si es que este es un gobierno serio y responsable en el manejo económico, vamos a ver cómo baja el riesgo país. Cuando yo fui ministro, el riesgo país, por estas circunstancias, al momento del cambio de mando, estuvo en 650 puntos, y con una estrategia muy adecuada y un manejo serio, logramos bajarle a 430 puntos. Comparado con los más de 1,000 puntos actuales, eso nos dice, primero, que es posible hacer las cosas bien hechas, y segundo, que estas movidas son también coyunturales y a la larga no van a tener una afectación directa en el país, al menos en estos momentos.
Economista de la Torre, el gobierno en las últimas semanas, previas a las elecciones, ha hecho una serie de ofrecimientos a los ciudadanos, a los ecuatorianos, en el sentido de que un bono un bono familiar, un bono para los desempleados, ahora un bono para los profesores, militares, policías, todo atado a endeudamiento. Lo que no conocemos es si ellos van a alcanzar a pagar lo que se endeuden para poder dar esos bonos si es que finalmente los llegan a cumplir, o le va a tocar pagar al gobierno que venga, quien quiera que sea que gane las elecciones en la segunda vuelta. ¿Usted cree que esto es factible, que esto es viable, o al nuevo gobierno le va a tocar revisar este tipo de ofrecimientos? Bueno, que la medida es viable si es que se sabe hacer las cosas, ¿no? Pero con la incompetencia manifiesta del gobierno y sus diversas autoridades, particularmente las económicas, dudo mucho que puedan ejecutar esta oferta, que si bien es una oferta de campaña, pero en un nivel muy superior y mucho mejor planteada por parte del candidato Andrés Arauz, apunta en la línea correcta, y eso es interesante. ¿Por qué? Porque esta idea de reactivar a la economía desde el consumo, inyectando recursos al bolsillo de los ecuatorianos, que es lo mismo que está haciendo el presidente Biden en los Estados Unidos. Es decir, esto no es nada jalado de los cabellos, ni mucho menos. Pero es interesante cómo el candidato de la derecha propone también algo similar, no igual, desde el incremento salarial, y el propio gobierno propone exactamente lo mismo, pero en niveles inferiores a lo que propuso la candidatura de Andrés Arauz. Es interesante cómo confluyen visiones que podríamos decir opuestas en el manejo económico en una medida que va en la dirección que es la correcta desde la teoría y la práctica económica. Eso es lo que hay que resaltar. Pero claro, en algunos casos desde una perspectiva politiquera y para tratar de anular el posicionamiento que tuvo este planteamiento desde una candidatura, y en el otro caso de la candidatura es una propuesta seria que puede implementarse muy rápidamente en un nuevo gobierno. Pero la diferencia también está en la forma como se financiarían este proyecto, este programa, porque el gobierno dice que lo va a hacer con 350 millones de dólares de organismos multilaterales, es decir, más endeudamiento que no lo van a tener que pagar ellos como gobierno, sino los gobiernos que vienen. La propuesta del señor Arauz, a lo que se hace referencia, habla de los recursos que hay en el Banco Central, que no necesariamente significa endeudamiento. Bueno, efectivamente, de los más de 7,000 millones de dólares de récord histórico de las reservas internacionales, una buena parte de esos dólares son de la caja fiscal, que no están siendo utilizados, que son recursos que ya entraron a la economía ecuatoriana. Pero eso también se puede agregar otras opciones, no es la única. ¿Qué pasa con los deudores del SRI? Otra vez, grandes contribuyentes están en mora y se han iniciado procesos. Del año 2020 quedaron pendientes cerca de 2,000 millones de dólares que no se han recaudado, no porque no se los pueda, sino porque no se quiere recaudar. Más o menos un escenario parecido al 2018, cuando se estableció la remisión tributaria. Tenemos asimismo la posibilidad de hacer ajustes en aranceles que permitirían retener dólares en la economía y también permitirían mayores ingresos a la caja fiscal por la recaudación arancelaria. También existe la posibilidad de redefinir el crédito tributario, que es por donde le han afectado mucho al SRI con evasión tributaria a través de facturas falsas y otros mecanismos de deducción que no son los correctos. Con eso también se podría recaudar bastantes recursos que permitirían financiar no solo este programa de inyección de los $1,000 a 1 millón de familias de escasos recursos, sino que con eso se podría reactivar otros espacios del sector público que en este momento están prácticamente muriendo por inanición. Es decir, las posibilidades que tiene un Estado, si es que la economía se maneja con criterio y en función del beneficio de la sociedad, son muchas. Y esas hay que utilizarlas. No es que estamos limitados y reducidos a créditos del Fondo Monetario Internacional o de estas agencias de desarrollo estadounidenses. Economista, ¿y qué decir o qué destacar de la propuesta económica de Yacu Pérez? A mí no me queda del todo claro, de hecho,
yo no veo una gran propuesta económica, más allá de que obviamente le apunta al liberalismo, le apunta a un proyecto económico y político de libre mercado, ambiental. Yo no sé cómo vamos a salir de la crisis, por ejemplo, resignando recursos que se podrían obtener de proyectos mineros, que se los haga con cierta responsabilidad y cuidado ambiental, por ejemplo, ¿no? Pero si no tenemos recursos, si por ahí lo que se puede seguir haciendo es extrayendo petróleo y minerales, ¿cómo vamos a hacer además para sostener la inversión pública, para sostener todo el enorme gasto que implica también el aparato estatal? ¿Qué decir de las propuestas de Yacu Pérez? Bueno, de lo poco que hemos escuchado y este planteamiento de una política medioambiental en el libre mercado viene a reducirse a un simple ejercicio de jardinería. ¿Qué es lo que estamos mirando entre sus propuestas? También unas contradicciones enormes. Entonces no queda claro qué mismo es lo que plantea este candidato. No tiene equipo, al menos que conozcamos un equipo detrás. Y, entre otras cosas, ¿qué nos ha dicho? Estaría Pablo Dávalos, ¿no? Que siempre ha sido un aliado incondicional de Pachacutic y que ayer ya, como es él, un poco ambiguo, ha salido a respaldar a Yacu Pérez. Así que ya tiene a Pablo Dávalos, colega suyo, economista. Usted le conoce mejor que nosotros. Sí, yo también me enteré de eso, pero es recién ayer, ¿no? Estamos hablando de un proceso electoral que viene ya desde meses atrás y que debería tener ya una preparación previa y un plan de gobierno donde esté también un plan económico muy claro. Y aquí quería referirme a una grandísima contradicción. Por el un lado, un rechazo total a la privatización de los activos del Estado, pero por el otro, el anuncio explícito de Yacu de que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Entonces la pregunta es: ¿a qué jugamos? Es decir, para un público, ahí sí, en contra de las privatizaciones, y para otro público, sí, abrámonos nomás, liberemos la salida de divisas para que se juguen nomás los capitales y la dolarización, ahí veremos qué pasa. Eso es lo poco que sabemos de la propuesta económica de ese candidato. Le queremos agradecer, economista de la Torre, por su tiempo y por la información siempre valiosa y didáctica que nos ha proporcionado. El economista Carlos de la Torre, analista económico y exministro de Finanzas, que nos acompañó en nuestra primera entrevista. Gracias, economista. Muy amable, economista. Muchas gracias y siempre a las órdenes.